hacer estas pequeñas fresas que son ideales para aprovechar cualquier resto de material que tengamos, puesto que se utiliza muy poquito. Y las podemos hacer de cualquier color. Iniciaremos realizando el cuerpo, que es muy sencillo y con este patrón. Vamos a pespuntear la abertura para poder cerrarla. No es importante cómo luzca esto, puesto que por encima van a ir las hojas y no se va a ver. Para las hojas voy a utilizar verde, pero podemos usar el color que tengamos. También es divertido hacerlas de muchos colores. Lo ideal sería utilizar un material un poco más fino que el que utilizamos para las fresas, pero si no es igual. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos. Pero no lo vamos a cerrar del todo, puesto que necesitaremos un poquito de espacio para pasar el cabo de las hojas. Vamos a ver cómo hacemos cada uno de los picos de las hojas. Deberán ser 6 y esto lo vamos a repetir para cada uno de esos 6 picos. Levantamos una cadena de 4 puntos. 2, 3 y 4. En el segundo punto, a partir del gancho, hacemos un punto deslizado. O punto raso o punto enano. En el siguiente punto, hacemos un punto bajo. Y en el siguiente, que es el primero de la cadena, hacemos un medio punto alto o media vareta. Ya tenemos el primer pico. Y ahora nos vamos al primer punto del anillo y sellamos allí con un punto deslizado. Repetimos cadena de 4. En el segundo punto, a partir del gancho, punto deslizado. Luego punto bajo. Y luego medio punto alto. Segundo pico. Nos vamos al siguiente punto del anillo, que es el primer punto que tenemos disponible para trabajar, y sellamos con un punto deslizado. Esto lo repetimos hasta obtener los 6 picos. Sellamos en el siguiente punto del anillo con un punto deslizado y cortamos. Para terminar de dar forma, enhebramos la aguja y pasamos de adelante hacia atrás en el primer punto del pico que tenemos a un lado. Y por detrás llevamos la hebra hasta el centro, al lado de donde está la hebra con la que vamos a ajustar el anillo mágico. Y reservamos. Para el cabito de las hojas hacemos una cadena que en mi caso es de 5 puntos, pero ustedes la van a hacer tan larga como quieran el cabo. Y a partir del segundo punto, a partir del gancho, volvemos haciendo puntos deslizados, punto raso o punto enano. Cortamos y cerramos el punto. Para unir estos dos extremos haremos unos 3 nudos, no muy ajustados. Pasaremos esto por el centro del anillo, dejando estos nudos que hicimos del lado de dentro y la cadena hacia afuera. De atrás hacia adelante pasamos el gancho, tomamos las hebras del cabo y las llevamos hacia atrás. Como dije antes, el cabito hacia afuera y los nudos hacia adentro. Y sujetando esa posición podemos ajustar el anillo para que atrape el cabo. Utilizando estas hebras podemos coser, pero yo recomiendo pegar porque de esa manera podemos gestionar mejor la forma de la hoja sobre la fresa, como podemos ver aquí. Por lo tanto, yo voy a cortar cortitas todas las hebras porque el pegamento las va a sujetar. Coloco pegamento en todo el círculo principal y un poquito en la parte inferior de cada hoja.
De esta manera oculto el cierre de la fresa, consigo que todas las hebras queden selladas y que cada uno de los picos se adhiera perfectamente a la forma de la fresa, dejando las salientes libres para que se levanten. Pero antes de eso, vamos a bordar las semillas. Utilizaremos un color contrastante. Entramos por la parte superior de la fresa y haremos puntadas de 1 punto de grosor. Yo hago 3 en la parte inferior, sin ajustar demasiado. Luego 3 en los huecos, pero hacia arriba. Y luego intento rellenar los espacios que queden en la parte superior. Para terminar saliendo por donde entré. Si el punto nos queda ajustado, lo liberamos un poco y entonces anudo los extremos. Sin ajustar mucho porque se nos ajustarían las puntadas de las semillas. Por esto no nos preocupamos, porque las hojas lo van a tapar. Y entonces sí, colocamos el pegamento y pegamos la hoja sobre la fresa. Yo voy a utilizar silicona caliente, porque si me equivoco con un secador de cabello, aplico calor, puedo despegar y corregir. Espero que les haya gustado este sencillo proyecto. Pueden descargar el patrón gratuito en pucapu.es. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de color.